transcurso del día. En este momento, como los viernes, nosotros profundizamos, tratamos temas ya para quienes conocen la Biblia, pero también lo hablamos de una manera que quienes no lo puedan entender. Los viernes hemos estado desarrollando una serie de un tema dividido en tres, que ha sido el espíritu, el alma y el cuerpo. Porque tenemos un espíritu, ¿qué es el espíritu? Porque tenemos un alma, ¿qué es un alma? Y porque tenemos un cuerpo. Y es la parte que vamos a tratar ahora acerca del cuerpo. Hemos estado hablando del espíritu, hablamos de que el espíritu es la esencia, la naturaleza de Dios en nosotros. Todo eso que nos hace sentir amor, gozo, paz, benignidad, los frutos del espíritu, Gálatas 5:19, esto lo da el espíritu. La misma palabra de Dios nos manda a vivir conforme al espíritu porque esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza de Dios. En el espíritu está la mente, no el cerebro. La ciencia dice que son lo mismo, pero no. La mente es algo espiritual, la Biblia lo establece, y es así, porque físicamente no se sabe lo que es la mente. La mente es algo espiritual. Con la mente, dice la Escritura, servimos al Señor. Entonces la mente viene siendo esta conexión espiritual con el mundo, de hecho espiritual, porque no solamente hablamos con Dios, sino también que nuestro adversario nos habla en la mente. ¿Por qué en la mente? Porque las cosas proceden del mundo espiritual y del mundo espiritual pasan allá a materializarse, pero primero se recibe por medio del espíritu. Y la mente radica en el espíritu. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos, primero debemos de pensarlo. De hecho, dice un filósofo por ahí que pienso, luego existo. Y esto es una realidad. Porque la Escritura dice que tales son los pensamientos del hombre, de su corazón tal es él. Nosotros somos conforme a lo que pensamos. Si pensamos para bien, entonces ejecutaremos el bien. Si pensamos para mal, entonces haremos el mal. Para no profundizar mucho, estoy dando un pequeño resumen para los que por primera vez participan los viernes. Luego también hablamos del alma. El alma es la esencia, el yo de la persona, nuestra personalidad, nuestro nombre. Y en el alma radican tres cosas importantes, que es la voluntad, que es el corazón, no el corazón físico, sino el corazón espiritual, y las emociones y los sentimientos. Hablamos de que el corazón viene siendo un cofre, un lugar donde guardamos cosas. Todo lo que es de valor y de suma importancia para nuestra vida, ahí es donde lo colocamos, ahí es donde se deposita. Eso viene siendo como, por decirlo así, nuestra bolsa, nuestra cartera. Ahí es donde depositamos todo lo que para nosotros tiene valor. El Señor lo dice en su palabra, que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón, y que del corazón salen todas las cosas. Del corazón emana la vida, pero también del corazón, dice Jesús, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra de Dios también habla de que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y quien lo conocerá, yo Jehová. Estuvimos hablando también del corazón, estuvimos hablando de las emociones y los sentimientos, estableciendo de que aunque se parecen son diferentes. Los sentimientos tienen estado de permanencia, las emociones son pasajeras, los sentimientos son elecciones, las emociones son reacciones. Yo elijo cómo sentirme, pero las emociones son sensaciones que vienen a mí por un acontecimiento, por algo externo. Las emociones es un sentimiento que yo no elijo, es algo más bien que reacciono a esto. Por ejemplo, estamos en paz, estamos en tranquilidad y de repente recibimos una mala noticia, y esa mala noticia ya cambia nuestro estado de ánimo. Eso es una emoción. Todo lo que tiene estado de permanencia es un sentimiento. Todo lo que tiene estado de algo pasajero, eso es emoción. Pequeño resumen para dar a entender. Y ahora vamos a hablar del cuerpo, porque
sabemos que la Escritura establece que nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y aunque sabemos que eso, que la Biblia lo dice así, que eso es cierto, muchas veces no sabemos el por qué, qué función tiene cada uno. Porque yo tengo un alma, claro, lo del alma podemos entenderlo en nuestra persona, pero qué función hace el espíritu en mí. Y a su vez, porque yo tengo un cuerpo, que al final de la jornada igualmente voy a abandonarlo. Entonces esa es la parte que vamos a tratar ahora del cuerpo, porque Dios nos da un cuerpo, porque al final seremos espíritu, porque esa es nuestra verdadera naturaleza. Nosotros somos seres espirituales, que nos ha enseñado durante mucho tiempo que solamente somos seres humanos que alcanzan lo espiritual. No, no, no. Es inverso. Nosotros somos personas espirituales que moramos temporalmente en un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque cuando nos toque partir de esta tierra, que sí o sí nos va a tocar, iremos a nuestra morada eterna. Retornaremos a la eternidad de donde salimos. Eso lo establece la palabra de Dios. Nosotros procedemos de Dios, venimos de Dios, y una vez nos toque partir de esta tierra, entonces regresaremos nuevamente a la eternidad. Ya en este caso, según nuestra elección, o una eternidad con Cristo, o en este caso, o una eternidad sin Él. Pero esa es nuestra naturaleza. Pero vamos a tratar entonces por qué tenemos una naturaleza humana. Porque si soy un ente espiritual, porque si tengo que vivir conforme al espíritu, porque si toda mi vida gira en torno al espiritual, ¿por qué razón tengo un cuerpo? ¿Por qué razón tengo necesidades? ¿Por qué razón este mismo cuerpo que Dios me da muchas veces me traiciona y muchas veces me lleva a hacer lo opuesto al Señor? Todo esto es lo que vamos a estar tratando esta noche. Antes de iniciar, darle la bienvenida a todo aquel que ha entrado a este espacio donde compartimos sobre las palabras del Señor un poquito más profundo. Tenemos un espacio los martes donde ahí compartimos a personas nuevas creyentes y que todavía no han dado el paso, pero están interesados en conocer cosas de Dios. Ya los viernes es ya algo un poquito más adentrado en las escrituras, basada en las mismas, donde explicamos el caminar y el vivir del cristiano, las cosas que tenemos que hacer y que nos acercan al Señor. Porque la vida consiste en lo espiritual. Repito, nosotros somos seres espirituales. Nuestra verdadera naturaleza es lo espiritual. De hecho, sacando un poquito el contexto cristiano, esto se enseña. Aquellos, por ejemplo, que creen en los muertos, aquellos que creen en seres que van al más allá y seres que vienen del más allá también, por lógica te está dando a entender de que hay una vida aparte de esta. Sin embargo, esta que tenemos en el momento es temporal, pero aquella es pasajera. Una vez la persona se muere, va a pasar su eternidad donde haya decidido estar. Entonces, nuestra verdadera naturaleza es seres espirituales, que moramos temporalmente en un cuerpo, porque tarde o temprano nos va a tocar la hora de que ya es suficiente y debemos de abandonar este cuerpo. Y repito, y retornar a nuestra morada eterna. Se nos ha enseñado que somos personas, somos un cuerpo que tiene un espíritu. No, somos un espíritu, somos espíritu que moramos temporalmente en un cuerpo. Por eso el mundo espiritual influencia tanto en nuestra vida, porque nosotros somos de ahí. Y vamos a hablar acerca del cuerpo. Antes que eso, vamos a orar, presentando este momento al Señor. Padre amado, Dios del cielo, te doy las gracias porque tú eres bueno y tu misericordia son maravillosas. Este momento, Señor, que se ha sacado para hablar de tu palabra, por favor te ruego, trae entendimiento a nuestra vida, revélanos, por favor, tu palabra, que no sea palabras vacías, sino que sea tu maravillosa palabra, la cual transforma, redime, exhorta, reprende, corrige y sobre todo trae esa maravillosa paz que solo tú, Señor, nos das. Te pido por la vida de cada uno de los integrantes y de aquellos que con el tiempo se están integrando, que tus bendiciones sean notorias en su vida, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, para hablar entonces acerca del cuerpo, que encierra todo lo que es físico,
Vamos a hablar entonces de cómo surge esto. Desde el principio de los tiempos, Dios, el Creador, comenzó a crear muchísimas cosas. Dios comenzó a crear el espacio, Dios comenzó a crear los cuerpos celestes, los planetas, las galaxias, muchísimos seres, tanto espirituales, que no todos de hecho tienen la misma forma, no todos los seres espirituales tienen un aspecto humano, hay aspectos hasta extraños, por decirlo así, hay aspectos en forma de animales, hay seres con 4 cabezas, hay seres que tienen ojos por dentro y por fuera, algo totalmente extraño. O sea, Dios crea muchísimas cosas, Él es el creador, Él hace todo en gran manera. O sea, Él es un Dios diverso, que crea muchísimas cosas. Pero Él quiso maximizar la creación, como una creación superior a todas. Y ahí entramos nosotros, los seres humanos. Dios, repito, que crea todas las cosas, decide crear un espacio, un mundo, con un aspecto diferente, pero que de la misma manera se relacione con Él, que tenga acceso y conexión con lo espiritual, con el mundo y el ambiente donde Dios existe y se desempeña. Entonces Dios varió un poco de tantas creaciones que hace, varió un poquito esta y crea un ser muy parecido a Él. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Dios es espíritu, no materia. Tenemos la semejanza de Dios. Pero entonces Dios decide a este ser espiritual muy parecido a Él, semejante, que dice la Escritura, darle un cuerpo. Lo hace pertenecer a una realidad distinta a la realidad donde Dios habita. Y esto lo hace con una razón muy importante. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, la esencia de la persona, y en este caso la esencia de Dios, es claramente visible, lo dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 en adelante, me parece, la esencia, la existencia, el maravilloso poder del Señor es claramente visible por sus obras, por su creación, porque eso demuestra su grandeza, su poder y de lo que Él es capaz. Las cosas visibles, dice la Escritura, es la muestra, es la viva imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen es lo que representa algo. Por ejemplo, tenemos imágenes de todo. Por ejemplo, las empresas tienen una imagen y esta imagen es su logo. Y su logo lo que hace es representar lo que ellos son y muchas veces representar lo que ellos hacen. Como Dios tiene un aspecto que la misma Escritura describe, que ni siquiera los ángeles pueden ver, porque hay un grupo de ángeles, de hecho, que está muy cercano a Él, llamado los serafines, y estos ángeles que tienen 6 alas, con 2 de ellas se cubren sus pies porque el lugar donde Dios está es demasiado poderoso. Con otras 2 vuelan y con otras 2 cubren su rostro. Porque la grandeza y el resplandor, la magnificencia del Señor es bastante grande, al punto de que no pueden resistir eso. Entonces, como Dios es pero tan impresionante, que de hecho, ¿por qué Dios no se revela? Porque para Dios revelarse tendría que buscar algo que lo pudiera identificar, o mejor dicho, con lo que Él pudiera compararse. Pero como no existe nada que dé a entender, que pueda definir la grandeza y la magnitud de Dios, entonces, por eso Él es invisible para nosotros. Porque es que no existe nada que pueda representarlo. Ahora, para dar a entender su grandeza y su poder,
Entonces la creación misma es la imagen de Él. La creación es la representación de su persona, de lo que Él es, el Todopoderoso. Cuando entonces Dios crea a la humanidad, o a nosotros los seres humanos, que repito, somos seres espirituales, Dios decide otorgarnos un cuerpo, porque este cuerpo será la viva imagen de lo que nosotros somos en Él. Este cuerpo, o el cuerpo que todos ustedes tienen, sirve para representar, porque eso es lo que significa imagen, representar nuestra persona en Dios. Dios nos hizo, repito, a su semejanza, a su imagen. Dios lo puede todo, Dios lo es en todo, y todo lo que Él hizo habla de lo grandioso que es Él. Sin embargo, hace una creación muy parecida a Él, casi igual. Cuando digo casi igual me refiero a su personalidad. Y Dios decide darle algo a esa humanidad para que pueda representar. Y ahí nace lo que es el cuerpo. Ahí se nos brinda un cuerpo físico, porque en esta realidad el cuerpo es lo que va a representar lo que somos en Dios, porque de las que procedemos. Entonces lo primero que debemos de entender es que nuestro cuerpo, por eso la Escritura dice que nuestro cuerpo es templo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos semejantes a Dios, nosotros estamos por naturaleza en Dios, o esa debe ser nuestra naturaleza, estar en Él. Y como estamos en Él, Él también estará en nosotros y Él será representado por el cuerpo que tenemos. Por eso la Escritura establece que nuestro cuerpo es templo, porque ahí es donde Dios habita y ahí es donde Dios se representa. Fíjate que Dios, cuando hizo también al hombre, lo dotó de algo tan parecido a la misma capacidad que Dios tiene. Dios es el creador y lo hizo todo y tiene la potestad de hacer todo. Sin embargo, esta misma potestad Dios se la dio al hombre sobre toda la creación. Cuando le dijo al hombre, mira, tú tienes el poder de gobernar toda creación. Todo lo que yo creé en el lugar donde tú estás, tú tienes la autoridad sobre todas esas cosas. Tienes la autoridad sobre las plantas, tienes la autoridad sobre las aves, tienes la autoridad sobre todo animal, sobre todo ser vivo. Y Dios se lo dio porque el hombre es su representante. El hombre es la semejanza de Dios, y como Dios es sobre todas las cosas, entonces puso al hombre sobre todas las cosas también. Por eso es de vital importancia entender que nuestro cuerpo, más allá, que vamos a tratar eso, de verlo como, ay, por este cuerpo peco, por este cuerpo, no. Nuestro cuerpo, su naturaleza, la razón, el origen por lo cual se hizo, es para representar lo que somos en Dios. Por eso Jesús, cuando habla acerca del templo de Jerusalén, Él le dice a los fariseos, ustedes van a destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Ellos entendían que se refería al templo de Salomón, pero Jesús se refería al cuerpo. Es el templo, que es donde Dios es representado. Porque los templos, para hablar un poco de historia, eran los lugares, o era el lugar donde se representaba al Dios a quien se servía. Por ejemplo, por eso existen lo que hoy en día es las iglesias. Las iglesias es el lugar donde se representa el culto a el ser divino, en este caso Dios. Pero también existen otras religiones y otras culturas que también tienen templos, que son lugares donde representan lo que ellos sirven, a quien ellos creen. Sin embargo, Dios no necesita un lugar en específico porque Dios está en todo. Porque repito, su imagen, la imagen de Dios, es su creación.
La imagen de Dios es su creación. Le voy a leer esto. Esto se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra todo impiedad e injusticia. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Aquí vemos cómo la misma creación da a entender su eterno poder y magnífica deidad del Dios del cielo. Repito, ¿por qué no hay una imagen exacta del Señor? Porque para que exista una, o sea, digo imagen, me refiero a sus aspectos. Para que exista algo que pudiéramos nosotros comprender, Él tenía que limitarse, porque nosotros somos seres muy limitados ante Él. Y para nosotros poder entender cómo es Él tenía que rebajarse. Entonces, como Él es tan, pero tan grande, no me refiero solo en tamaño, sino en su persona, en su poder, en su deidad, no existe nada que lo pudiera representar. No hay cosa creada por Él que pueda representar. Por eso es que Dios es invisible. Por eso Dios es invisible para nosotros. No porque Él no pueda aparecerse, Él tiene el poder para eso. Pero en el momento que lo haga, Él se estaría degradando a un punto tal que no sería Él. No sería Él. Porque a la hora que nuestros ojos pudieran ver a Dios, entonces no estaríamos viendo realmente a Dios. Estaríamos viendo una versión muy extremadamente limitada de lo que es Él. Por esta razón Dios es invisible. A nuestros ojos, por supuesto. Pero es claramente visible, dice la Escritura, porque solamente hay que ver toda la creación para entender de que tiene que ser un ser muy poderoso y un ser lo suficientemente grande e inteligente para hacer una diversidad de cosas que no se parecen ninguna, y a su vez todas ellas son sostenidas, mantenidas por su poder. Yo me he puesto a pensar en que muchas veces nosotros nos enfocamos en que, bueno, los seres humanos, pero usted se ha puesto a imaginar cuántas especies de seres vivos existen en este planeta. ¿Cuántas clases de seres vivos distintos unos de otros? Los perros no se parecen a los caballos, los gatos no se parecen a los osos. Y cada uno de ellos, Dios lo hizo. Y si nos vamos obviamente al mundo de los animales, también nos vamos al mundo del mar, que es muchísimas veces más grande, que de hecho se presume que apenas se conoce un 5% del océano. Y si nos vamos un poco más profundo, hablamos entonces de los insectos, que según un estudio se dice que por cada ser humano hay 2 millones de insectos. Imagínense. Y si nos vamos un poco más allá, entonces podemos hablar de lo que son las plantas, que también son seres vivos. O sea, mira cómo tantas especies de seres que no se parecen unos a otros, y Dios sostiene todo esto. Dios creó todo esto. Mira qué grande e inteligente es este ser, que puede crear miles de seres vivos diferentes unos de otros. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Entonces, cuando Dios crea, como hablaba al principio, crea muchas cosas, decide crear este plano de la existencia y decide crear seres muy parecidos a Él. Y les otorga un cuerpo para que obviamente estos seres pudieran ser representados. Y el cuerpo es el lugar donde nosotros habitamos, porque repito, somos seres espirituales que moramos temporalmente con cuerpo. La razón de ser de este cuerpo, la razón de ser del cuerpo que tenemos, es representar a quien nosotros nos parecemos. Porque todo lo que somos por naturaleza, es semejante a lo que es Dios. Dios es amor, nosotros experimentamos lo mismo. Dios es paz, nosotros experimentamos lo mismo. Dios es gozo, nosotros experimentamos lo mismo.
todo el mundo espiritual y toda la creación es sustentada por la fe, nosotros igualmente vivimos por fe. Y es que toda la personalidad de Dios, no, la de nuestra, es una semejanza a eso. Nosotros nos parecemos a Él. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos sentimientos, es porque eso Dios lo tiene también. Porque todo lo que somos de Él que procede, fuimos hechos a su semejanza, parecidos a Él. Dios tiene sentimientos, igual que nosotros, y la misma Biblia lo muestra. Dios no es un Dios indiferente, siempre lo he dicho. Dios es un Dios que se preocupa. Si nosotros seres humanos, que somos obviamente bastante inferiores a nuestro Dios, nos preocupamos por quienes nos rodean y muchas veces nos esforzamos por nuestros compañeros, nuestras amistades. Imagínate Dios, que lo que nosotros sentimos y hacemos es una vil copia de lo que Él es y Él puede hacer. Tanto se preocupa Dios por nosotros, que establece la Escritura, que envió a su único Hijo para rescate nuestro. Nosotros estábamos todos perdidos, condenados, porque le habíamos dado la espalda, y Dios no se conformó con eso. Dios no actuó como actuarían los seres humanos. Bueno, tú te alejaste, pues está bien, no hay problema. Te dejo de hablar, ¿no? Dios, a pesar de que nosotros le hemos dado la espalda, Él no se aleja. Él siempre va en busca de nosotros. Mira qué tan grande es su amor. Más grande que el nuestro, por supuesto. Entonces, el cuerpo, la razón principal por la que tenemos un cuerpo, es que este cuerpo sirve y será la representación de lo que nosotros somos en Él. Y como nosotros somos en Él y Él en nosotros, entonces Él por default viene también a ser representado en nuestro cuerpo. Por eso repito, la Escritura establece que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es Dios a su vez. O sea, nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, todos nuestros miembros, a quien deben de representar es al Señor. A quien deben de honrar es al Señor. Por eso la Escritura nos habla de que cómo pues podemos con nuestra boca, con la cual alabamos y servimos al Señor, también maldecir a nuestros hermanos. Por eso la palabra establece que los ojos son la lámpara del cuerpo. Por eso establece la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Por eso dice también la palabra, cuán preciosos son los pies de los que anuncian la paz. La palabra también establece, levantemos nuestras manos santas delante del Señor. La palabra también establece que solamente los limpios y puros de corazón verán al Señor. Y la palabra establece que nosotros debemos honrar al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo viene a ser esto? Bueno, tenemos un espíritu que es la naturaleza de Dios. Viene siendo la conexión con Él, por la cual nos conectamos. Tenemos un alma, que es nuestra personalidad, la individualidad de cada ser humano, y tenemos un vehículo, para ponerlo así, que se puede entender, donde eso que somos será representado ahí, en el cuerpo que tenemos. Y es que, a pesar de la diferencia de nuestros cuerpos como seres humanos uno de otros, es nuestro cuerpo. Y ese cuerpo es el templo del Dios a quien le pertenecemos. Por eso, tan importante es esto, que el Señor establece en su palabra, el que destruye al cuerpo, Dios también lo destruirá a él. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la representación. Y si tú destruyes lo que se representa, entonces eso mismo te va a suceder a ti. Tú también serás destruido. Por eso es sumamente de interés cuidar y proteger nuestro cuerpo. La naturaleza por la cual se nos otorga un cuerpo, repito, es para representar al Dios de quien somos. Porque nuestra naturaleza, hablo refiriéndome al origen, es ser parecido al Señor. A eso es que somos llamados. Y es por esta razón que el enemigo siempre ataca al cuerpo.
La razón por la que somos tentados, dice la Biblia, es por nuestros propios deseos, y estos deseos son seducidos y motivados por el cuerpo. ¿Qué es lo que busca el enemigo? Corromper y destruir el cuerpo. Porque una vez corrompe el cuerpo, entonces la representación no será visible. Lo invisible, que es nuestra alma, no podrá representar a quienes debemos de parecernos, no será representado. Porque no coincide. No coincide lo que tú muestras a lo que tú dices que eres. Por eso el enemigo utiliza las tentaciones influenciadas y conectadas por los 5 sentidos, digas el cuerpo, porque él busca que el cuerpo no represente a Dios, porque ese es su templo, recordemos. La naturaleza de nuestro cuerpo es el templo del Señor, ser su templo. Y ese templo es donde representamos a quien mora dentro de nosotros. Porque la Escritura así lo establece, Dios mora dentro de nosotros. Y si Dios mora dentro de nosotros, entonces debe ser representado por medio de su templo, que es nuestro cuerpo. Entonces por eso tenemos el cuerpo. Este cuerpo no es para mirarlo como algo defectuoso, no es para sentirnos mal, quizá por el aspecto o la apariencia que tenemos. Este cuerpo, repito, es lo que representa quiénes nosotros somos en Dios y quién está en nosotros. No es para uno sentirse mal, que si la edad, que si algunos achaques, que si alguna condición, no. Porque recordemos que Dios es un Dios de variedad. Dios no hace todas las cosas por igual. Dios hace cada cosa diferente. Y lo que uno puede ver quizá como una limitante, no. Es que a través de eso que vemos como una limitante, eso precisamente servirá para mostrar la grandeza del Señor. Imagínense cómo personas, seres humanos que no tenemos poder en lo absoluto, yo soy un ser limitado, no puedo volar, no puedo hacer magia, no puedo hacer nada, y que al yo representar a Dios, como represento al Señor, y Él es todopoderoso y está sobre todas las cosas, Él, a través de mi insignificante cuerpo, por decirlo así, porque no se compara con Él, hace cosas grandiosas, maravillas. Él mismo establece en su palabra, pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Somos nosotros? No. ¿Y quién lo hace? Él. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Nosotros le echamos? No. ¿Y quién lo hace? Es Él. Pedro dijo, cuando iba camino al templo y un moribundo le pide, deme algo de dinero, y dice, bueno, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y como yo tengo a Cristo y yo represento a Cristo, entonces lo de Cristo será mostrado por medio de mi cuerpo. Y lo tocó y recibió la sanidad. Por eso en la misma Biblia vemos lo que es la imposición de manos. ¿Es el hombre que lo hace? No. ¿Y por qué es imponerle mano? Porque el cuerpo, y las manos son parte del cuerpo, representa a Dios. Cada miembro de nuestro ser es la imagen de Dios. Por eso la Escritura también dice que Cristo, Jesús, se lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, Cristo es la imagen de Dios. Lo voy a buscar. ¿Y por qué Cristo es la imagen de Dios? Porque Cristo vino como hombre, como ser humano. Y Cristo lo que hizo fue representar a su Padre. Por eso Él dice en su palabra que yo vine y yo hago y digo lo que de mi Padre procede, lo que mi Padre me ordena, lo que mi Padre dice y establece. Eso es lo que yo hago. Establece Jesucristo. Porque Cristo es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino estando bastante claro y consciente de que ese cuerpo servía
y era para representar la grandeza de su Padre y la grandeza del mismo Señor Dios Todopoderoso. Nuestro cuerpo, la naturaleza, debemos de pensar en esto, la naturaleza de nuestro cuerpo es representar, es ser la imagen del Dios vivo que nos creó. Por eso es sumamente vital, de importancia, cuidar el cuerpo, estar al tanto del cuerpo, porque es que mi cuerpo sirve para representar a Dios, para representar a quien sirvo, para representar quien me creó, para representar a mi Padre, para representar quién soy yo en Él. Por eso Jesús establece de que un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque los frutos es la representación del árbol. ¿Cómo yo conozco un árbol de fresa si no es por la fresa que da? Lo que representa el árbol no son sus ramas, es el fruto que da. Por eso es que se conocen los árboles. La imagen del árbol son sus frutos. Lo que da a entender que ese árbol es así es el fruto que da. Y una vez conocemos el fruto que da, entonces identificamos el árbol. Ese es el árbol, por los frutos que da. Cuando queremos conocer un árbol, nos fijamos en su fruto. Y el fruto es nada más y nada menos que el resultado de quién es el árbol. Un árbol no puede ser de ningún fruto si no es representado por los mismos frutos que da. Y para dar estos frutos, tiene que tener una razón de ser. Tiene que ser un árbol fuerte, tiene que ser un árbol con raíces profundas, tiene que ser un árbol saludable, porque eso es lo que es el árbol, lo manifiesta a través de su fruto. Si el árbol es bueno, por ende, dará frutos buenos. Si el árbol es malo, si internamente el árbol no es fuerte, no se ha nutrido, no ha sustraído bien el agua que lo fortalece, entonces sus frutos, lo que lo representa, será igualmente malo. Será la misma condición del árbol. Y para eso es también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo representa y representará lo que somos internamente. Por eso es sumamente importante cuidar nuestro cuerpo. A veces entendemos, bueno, yo puedo, porque el cuerpo puede soportar. Metemos carga y carga y carga y carga. Y el cuerpo lo único que hace es representar lo que somos. El cuerpo manifiesta lo que somos. Del corazón salen todas las cosas que hacemos, porque el cuerpo simplemente manifiesta lo que somos y manifiesta lo que tenemos dentro. Si nosotros somos malas personas, todos conocerán que somos malas personas, porque eso es lo que hará a nuestro cuerpo, manifestar lo que tenemos dentro y lo que somos. Si nosotros somos personas de bien, pues igualmente obra de bien haremos y eso es lo que nuestro cuerpo manifestará. Mira lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 15, refiriéndose a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Por default, por naturaleza, nosotros somos de Cristo. Esa es nuestra verdadera naturaleza, ser de Dios. Y esa es la naturaleza a la que somos llamados a vivir, nuestra verdadera naturaleza. Porque por Él, para Él y en Él fueron hechas todas las cosas, incluyendo nosotros. Nuestra naturaleza es ser como Él y si somos como Él, manifestaremos por
medio de nuestro templo, nuestro cuerpo, lo que realmente somos. Por eso Jesús se aclara y le dice a las personas, mira, tú te vas a dar cuenta de quién es quién por los frutos que da. Tú te das cuenta quién es la persona por lo que muestra y lo que manifiesta. Lo que de él se conoce es por medio de lo físico, y lo físico es su cuerpo. Y muchas veces creemos y vivimos de una manera no muy piadosamente y no muy justa, que digamos. Y ante los ojos de los humanos lo ocultamos. Pero tarde o temprano lo manifestaremos en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es lo único que sirve para mostrar lo que somos. Por eso dice Jesús, y nunca se equivoca, cuando dice, no existe nada oculto que no haya de salir a la luz, ni escondido que no haya de ser manifiesto. Por más que uno oculte una mentira, esa mentira se va a revelar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a mostrar lo que usted tiene dentro. Y si usted lleva ocultando una mentira, si usted lleva ocultando un engaño, eso es lo que usted va a manifestar tarde o temprano. Todas las inquietudes, todas las condiciones, ya sean buenas o malas, que tenemos internamente, nuestro cuerpo la va a manifestar. Porque nuestro cuerpo sirve para representar lo que somos. Representa nuestro interior. El cuerpo es para representar el interior. ¿Y por qué Dios hizo el cuerpo para representar? ¿Por qué Dios hizo el cuerpo para representar? Bueno, pues Dios, siendo un maravilloso ser y creador, creó a una creación, valga la redundancia, parecida a Él, con la misma capacidad creativa que Él tiene. No a su misma magnitud, imposible, pero sí su misma capacidad. Porque fíjese, el ser humano es creativo. Todo lo que vemos en nuestro alrededor, eso lo creó el ser humano. El ser humano es creador también, al igual que Dios. El ser humano crea. El ser humano piensa. El ser humano diseña. Y todo esto simplemente es el parecido que tenemos con Dios. Todo lo que hacemos muestra a quién nos parecemos. Es a nuestro Padre y Creador, Señor Dios Todopoderoso. Entonces el origen, la razón de ser de nuestro cuerpo es representar lo que somos. Usted se da cuenta cómo es una persona por sus reacciones. Usted se da cuenta de cómo es una persona por lo que habla. Usted se da cuenta de cómo es una persona por cómo se comporta. Usted se da cuenta de lo que hay dentro de una persona por lo que manifiesta. Y lo que manifiesta es claramente visible por medio de su cuerpo. De hecho, los psicólogos saben, que han estudiado esto, de que se dan cuenta del comportamiento del ser humano o de lo que está dentro de él por sus reacciones corpóreas, o reacciones físicas. Que si cruza la mano, que si tiembla, que si no tiene la mirada fija, que si balbucea al hablar, que si no sostiene la mirada, que si se rasca la cabeza, que si se pone la mano en tal sitio. Porque es que su cuerpo delata lo que usted es. Su cuerpo delata quién es usted. Por eso dice la Escritura, de la abundancia del corazón, lo que abunda en el corazón tiene que salir. La boca lo va a expresar, porque eso es lo que usted tiene dentro. Entonces nuestro cuerpo es sagrado. La naturaleza de nuestro cuerpo es sagrada, porque sirve para representar de quién somos y quién está en nosotros. Porque hay una ley de unidad, de que si usted y yo nos comportamos igual, compartimos el mismo pensar, llegamos a ser uno solo. Un grupo de personas que ejercen un deporte se le hace llamar un equipo. Son un solo grupo, un solo país. Por ejemplo, cada uno que pertenece a su nacionalidad puede decir, juntamente con todos los que son de su nacionalidad, somos uno. Por medio de la unidad, por medio de algo que los hace estar conectados, unidos. Estar unidos. Y es lo mismo con Dios. Dios está en nosotros y nosotros en Él. Porque tenemos su naturaleza, nos parecemos a Él. Y fuimos hechos para Él. Por eso, esta unidad hace que Dios y nosotros seamos uno.
Por eso estamos en Él y Él está en nosotros. Pero eso es cuando actuamos conforme a nuestro diseño original. Cuando hacemos las cosas que realmente debemos hacer. Cuando nos comportamos de la manera correcta y como realmente debe ser. Fíjense, todo lo que el ser humano por naturaleza anhela es lo que Dios da. Todo, repito, todo lo que el ser humano anhela, toda la razón de ser de cada individuo es lo que Dios da. ¿Cómo así? Bueno, esto lo dice la Biblia, versículo que todos aquí saben, lo llevo repitiendo demasiado, porque es algo que es nuestro estilo de vida y debemos de aprenderlo. Esto se encuentra en Gálatas 5, versículo 22. Dice el Espíritu, ¿verdad? Nosotros también. Y oye lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor. Queremos relacionarnos, queremos tener una pareja, nos encanta el amor, tanto darlo como recibirlo. Otro fruto del Espíritu es el gozo. Todo lo que hacemos es para sentirnos bien, para sentirnos felices, para sentirnos alegres, para sentirnos contentos, compartir con los demás. Todo eso es únicamente para experimentar el gozo. Las personas que no conocen a Cristo van a lugares, antros, sitios feos, horribles, donde beben y hacen muchísimas cosas únicamente para experimentar esto que Dios es el que lo da. Lo que la gente del mundo experimenta es algo efímero. Porque si fuera realmente verdadero, salieran de ese sitio y permanecieran sintiendo lo que experimentaron únicamente ahí. Por eso tienen que volver constantemente. Y por eso tienen que hacer las cosas que hacen constantemente. Porque es que no consiguen eso, porque esto únicamente lo da Dios. Esto es algo que es de Dios y es algo que se consigue por medio de Dios. Tenemos otro gozo, que es otro fruto del Espíritu, que es la paz. Mis hermanos, la paz es tan importante que hasta las naciones se pelean por ella. Todo lo que hacemos en la vida, trabajamos, no ponemos metas, es únicamente para alcanzar esa paz. ¿Cuántos no quisiéramos quizá tener esa libertad financiera? Eso es paz, estamos anhelando paz. A veces trabajamos por un proyecto porque sabemos que ese proyecto nos dará paz, nos dará tranquilidad. Sentirnos en paz con quienes nos rodean, sentirme en paz conmigo mismo, que mi ambiente sea tranquilo, sea de paz. Eso lo da el Señor. Eso lo conseguimos en el Señor. Fuera del mundo, fuera de Dios y en el mundo, lo que experimentamos es algo efímero, es una ilusión. Porque si realmente fuera verdadero, permaneciéramos ahí. El lugar que me dé paz es el lugar donde yo me voy a quedar. Pero en el mundo no se ve eso, porque esto es algo que lo da únicamente Dios. Luego de la paz viene lo que es la paciencia. Ay, mis amados, algo que tanto anhelamos y que pocos tenemos, paciencia. No sabemos lidiar con nuestras situaciones, no sabemos lidiar con nuestros conflictos, no sabemos lidiar con nuestro compañero que es quizá diferente y hasta piensa distinto a nosotros, no sabemos lidiar con el mundo, porque nos falta eso, paciencia, no sabemos esperar, no sé ser paciente. Vivimos en un mundo que incita a ser ansioso, incita a la desesperación e incita a ser rápido, a ser eléctrico. Y por esa razón muchas veces carecemos y pocas veces experimentamos esto que únicamente lo da Dios, que es la paciencia. Tenemos otro fruto del Espíritu que es la benignidad, que es la capacidad de hacer el bien. Ser benigno, ser bueno. Nadie es bueno por naturaleza, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero si elegimos vivir conforme a nuestra verdadera naturaleza, que es la espiritual, entonces sí seremos benignos, sí seremos buenos, sí seremos buenas personas. A veces decimos, no, yo soy buena persona. Ponte a sumar a cuántas personas tú le has hecho bien y a cuántas personas le has hecho mal. Y ahí tú te vas a dar cuenta realmente si tú eres bueno o no. Si son malas las personas que tú has dañado, entonces no eres bueno. Y si aún has hecho el bien,
igualmente has dañado a otro. Entonces, la benignidad no está en ti, porque esto viene siendo como al azar. A quien me toque le hago bien y a quien no, lo trato de la patada. Esto es algo únicamente que lo da Dios y se consigue por medio de Dios. Aparte de la benignidad tenemos lo que es la bondad, la generosidad. El mundo está rehusando a ser bondadoso. Ya nadie quiere ayudar a nadie, ya nadie quiere tenderle la mano al otro. Vivimos en un mundo totalmente donde se desconfía uno de los otros. Y parte de la bondad tenemos lo que es la fe, esa esperanza, esa razón de creer, de esperar en un futuro, en lo porvenir, de soñar, de anhelar lo que ahora mismo no tengo, pero espero a que me pase, espero a que me suceda. Esto es algo que lo da Dios. ¿Y por qué digo que lo da Dios? Porque muchas veces creemos que tenemos esperanza hasta que todo pinta lo contrario. Muchas veces creemos esperar en que mi vida va a cambiar, en que las cosas serán diferentes, en que por fin lograré eso por lo que tanto me he esforzado, y cuando todo se ve adverso, pierdo la esperanza. Si esto fuera algo que realmente pudiéramos tener y experimentar, permaneciéramos en la esperanza, pero no. Por eso dije, todo lo que sentimos fuera de Dios es algo efímero. Lo sentimos porque nuestra naturaleza es de Él, pero no perseveramos porque no lo recibimos de Él. Por eso experimentamos estas cosas, pero se nos escapa, se fugan, porque no le estamos recibiendo de Dios. Y lo que viene de Dios permanece y es eterno. Y aparte de la fe tenemos la mansedumbre. Nos airamos, nos irritamos, le solemos gritar a los demás, reclamar. No solemos ser mansos, para nada. Y la templanza, no sabemos controlarnos. A veces creo que me controlo hasta que sucede algo, o hasta que me pasa algo, o hasta que me siento de una manera. ¿Por qué yo no logro controlarme? ¿Por qué yo no logro controlar lo que me pasa? ¿Por qué yo no logro controlar mis emociones? ¿Por qué yo no lo...? Porque esto es algo que únicamente lo da el Señor. Eso es de Dios únicamente. Yo puedo en algún momento, en algún momentito, pero no es algo que yo voy a tener porque esto lo da Dios. Esa es nuestra naturaleza, mis hermanos. Por eso todo lo que anhelamos en la vida es Dios que nos da. Es Dios únicamente, porque ¿qué? Salimos de Él, nos parecemos a Él, fuimos hechos semejantes a Él. Y eso que somos será reflejado a través de nuestro cuerpo. Repito, el versículo. Lámpara del cuerpo son los ojos. Lo que ilumina a tu cuerpo es lo que tú ves. ¿Qué te llama la atención? ¿En qué te enfocas? ¿Qué observas? ¿A qué le dedicas tanto enfoque, tanta atención? Eso es lo que va a iluminar tu vida. Entonces nuestro cuerpo, para recordar y retomar la razón, es representar lo que somos. Si quiere conocer a una gente, observe sus reacciones, porque sus reacciones simplemente manifestarán lo que es interiormente, lo que tiene dentro de sí. ¿Usted quiere saber si una gente es insegura? Mire cómo reacciona. ¿Usted quiere saber si una persona es de confianza? Mire cómo se comporta. ¿Usted quiere saber si una persona es honesta? Escuche lo que dice. ¿Usted quiere saber si alguien es serio? Observe su actitud. ¿Usted quiere conocer en general a una persona? Observe su cuerpo. Porque el cuerpo va a manifestar lo que es en sí el individuo. Y la razón de nuestro cuerpo es representar lo que somos en Dios. Porque repito, esa es nuestra naturaleza. Para eso fuimos creados, para experimentar y representar a quien vive dentro de nosotros y compartírselo a los demás. Por eso nuestro deber y nuestro llamado, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si yo recibí gracia, esa gracia es la que yo debo de manifestar. Si yo recibí amor de Dios, ese es el amor que yo debo de manifestar. Si yo he recibido el perdón de Dios, ese es el perdón que yo debo de manifestar.
Muchas veces nos engañamos porque creemos algo, porque lo que somos nos va a delatar. Usted se da cuenta si yo lo amo, no por lo que yo digo, es por lo que yo hago, lo que manifiesta mi cuerpo, lo que dice, lo que grita mi cuerpo. Usted se da cuenta de mi forma de ser y de mi personalidad, porque mi cuerpo lo va a manifestar. Soy una persona deshonesta, mi boca va a hablar mentira. Soy una persona inestable, me va a ver, de lo que yo hago no voy a permanecer. Soy un tipo de persona, eso es lo que va a manifestar mi cuerpo. Mi cuerpo es para representar lo que soy. Ahí es que se da cuenta. Es el mismo ejemplo del árbol y sus frutos. Usted se da cuenta de que es el árbol por los frutos que da. Usted se da cuenta de que es una persona por cómo se comporta y cómo se conduce. Porque su cuerpo representa lo que hay interiormente. Usted quiere saber lo que hay dentro de usted, observa su cuerpo. Usted quiere saber de qué usted está lleno, mire lo que más hace su cuerpo. Y usted se va a dar cuenta. Usted es una persona vanidosa, observen que tú manifiestas esa vanidad. Tú eres una persona desleal, date cuenta cuántas personas tú has engañado. Tú eres una persona de verdad insegura, date cuenta cómo tu cuerpo reacciona ante diversas situaciones. Tú te quieres dar cuenta de que tú eres una persona que tiene miedo en tu interior, observa cómo reacciona tu cuerpo ante las cosas que tú no entiendes y conoces. El cuerpo es nuestra imagen. Y la imagen es lo que nos representa. Así que esta fue la introducción del cuerpo. Vamos a seguir detallando. El cuerpo es muy profundo y hay muchas cosas que hay que glosar. Pero por hoy, eso fue lo que hablamos, la razón del cuerpo. ¿Por qué tenemos un cuerpo y para qué tenemos un cuerpo y por qué razón se nos dio un cuerpo? Si somos seres espirituales, Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo físico, los ángeles son espíritus, no tienen cuerpo físico, los demonios son espíritus y no tienen cuerpo físico. Sin embargo, todos ellos utilizan el cuerpo y eso ya lo vamos a tratar para la próxima. Así que si alguno de ustedes tiene